causas revueltas. Bienvenidos a este nuevo episodio. Disfrútalo, cuestiónalo, coméntalo y síguenos. Hola a todos y todas. Hoy en un nuevo capítulo estamos nuevamente Paul, Dorothy y Karen. Hola. Hola Karen. Hola Dorothy. Y hoy vamos a hablar de otro tema que está pues en tendencia. Como ya se habrán dado cuenta, si cuentan al entorno de sus personas, entre las 10 personas más cercanas a ustedes, al menos una debe estar contagiada tal vez. Y ya saben que están hablando de las gripes, es COVID, es gripe aviar. Entonces estos son los comentarios del momento. O bueno, ya lo venimos teniendo desde finales de noviembre, ¿no? Que ya se ha venido comenzando con esta alerta sanitaria que implementó SENASA. Entonces hoy vamos a hablar de esto, de las medidas, de cómo... ¿Qué es el SENASA, amigos? El SENASA es una institución adscrita al Ministerio de Agricultura que se encarga justamente de la sanidad agraria, que se va a encargar, por ejemplo, del control... habíamos escuchado, por ejemplo, los fertilizantes, ¿no? Okay. Por ejemplo, los fertilizantes que se le echaba a la cebolla china, ¿se acuerdan? Uh-huh. Ya igualmente ahorita están encargándose también de la producción. Es un ente regulador, entonces. Es un ente regulador, exactamente. Entonces, ellos son los que van a dictaminar el estado en el que está, por ejemplo, la evolución de esta enfermedad, que ahorita... Okay. En el caso de las aves silvestres, uh-huh, sí está siendo pues ya una tasa de contagio bastante elevada. Ya se sabe que más de 14,000 aves han sido encontradas en las costas, muertas, enfermas. Entonces, sí recordarles a toda la población que la medida ahorita es no acercarnos a estos animales, si los vemos, reportarlos a través del correo. Mantener la distancia en todo caso, ¿no? Exactamente. Todavía no hay contagios en personas, pero de todas maneras son esas las medidas. Entonces... Primero vamos a, en este capítulo, ver un poco respecto a cómo enfrentamos nosotros las oleadas del COVID, chicos. ¿Qué recuerdan? ¿Qué nos enseñó el COVID? Aparte de las ideas profundas que nos trajo. Ya más que todo los problemas mentales. Aparte de lidiar con nuestros pensamientos. Camino al trabajo sin música. Sí. Aparte de eso, ¿qué medidas importantes nos trajo la COVID-19 cuando lo hemos enfrentado en cuanto a nivel personal de cuidados de salud? Yo creo que una de las principales restricciones y la que tal vez me sentí más, o fue un poco más chocante para mí, fue el hecho de no poder acercarte a alguien, ni siquiera a tu ser querido, ni siquiera a tu familia, especialmente en fiestas, por ejemplo, que justo ya estamos entrando a fiestas. Recuerdo que en el 2020... ni siquiera podías saludarte con un Feliz Navidad, estabas en casa pero con mascarilla, no podías tocar a las personas y me hizo dar cuenta de que en realidad nosotros como comunidad peruana, limeña, etcétera, tendemos a ser bastante... ¿Cómo toqueteadores. Sí, tocamos demasiado, pero de manera cariñosa. Físico. Esa es la palabra. No tocadores. El lenguaje del amor. Pero sí somos bastante físicos. Usualmente nos saludamos con un beso en el cachete y hemos tenido que aprender. Y ahora, bueno, ya se ha quedado el puñito del saludo, ¿no? Prácticamente, porque a veces el beso en el cachete es un poco incómodo cuando hay gente que no conoces. Pero también depende de cada persona. Bueno, yo sí me he sí. sentido como pez en el agua porque no soy tan partidario del contacto físico. Personalmente, el saludo... Pero con tu familia sí. Obviamente. O sea, obviamente. yo me refiero más que nada, porque yo tampoco, pero al menos en fiestas, no poder abrazar a tu familia, eso fue más para mí, como que ahí es donde, digamos, me di cuenta de esa característica que tenemos. Claro, y además, adicional a eso es el tema, por ejemplo, de que, pues de repente un paréntesis ahí, de que el saludo en realidad de beso, eso es muy limeño. No es tanto y es algo, una praxis que de repente lo hemos sufrido en algunas zonas, pero en otras no, si nos están escuchando de fuera de Lima. Ah, sí, yo pensé que era generalizado. Aunque sí lo he visto en otros lados, pero a veces llegas, no sé, a un ambiente donde hay 10 personas y... Buenas qué tardes. Aburrido estar pasando una por una, ¿no? Eso sí. Entonces, cerrando este paréntesis, también encontramos no solamente esas medidas, ¿no? Sino de cuidado personal, como la importancia del lavado de manos, que eso deberíamos seguir manteniéndolo a lo largo de cualquier tipo de actividad, con virus o sin virus presente, claro. Porque de la misma manera también el tema del si es que tengo síntomas, mi autocuidado de poner la mascarilla, probablemente ahorita haya restricciones o no de mascarilla, eso va cambiando en función a la etapa en la que estamos. Pero también esas prácticas ya deberíamos mantenerlas en nuestro día a día, ¿no? Lo malo es que como sociedad solo aprendemos cuando hay estas cosas.
creo que todos somos muy jóvenes para recordar esto, pero en los 90 hubo una epidemia de cólera. Sí. Y la campaña de lavado de manos era día y noche. De hecho, si ustedes viajan a varios lugares del interior del país, van a encontrar incluso murales Sí. sobre el lavado de manos de esa época. ¿Y qué pasa? Nos entró por una oreja y se fue por la otra. O mejor dicho, En la de nuestros padres. en dirás. una generación y a la otra ya no se Ya murió en transmitió. nuestra generación. Pero, por ejemplo, yo... La primera vez que ahorita que escucho de esta epidemia del cólera que hemos tenido. Sí, Dúrate. de verdad. Y Soy también, tan joven, chicos. y O también, no atendían las clases en el colegio. exacto. Y también, por ejemplo, Apallada. también pasa que mira, porque en el sistema de salud, mi mamá trabaja en salud pública y ella tiene dentro de su plan de trabajo de salud familiar, que así se llama este enfoque, el trabajo directamente en las casas, en los hogares, y es enseñar el lavado correcto de manos. Y ella a veces trabaja con familias en zonas rurales bien alejadas y cuando se visita a la familia para supervisar cómo están sus indicadores, los niños la ven a mi mamá y corren a lavarse sus manitos y le dicen, Ahumados. mira cómo me lavo mi mano. Entonces, pero eso incluso era pre-pandemia, pero pues debe ser a todos los niveles y a todas las edades de ir enseñando a los niños, a nosotros como práctica también, como bien señala Paul, que sea ya una enseñanza generacional, ¿no? Que Claro. no esperemos a pasar otra pandemia para poder seguir aplicando estas buenas Que sea más prácticas. parte de la cultura preventiva que deberíamos de tener, Ujú. más que cuando ya pasó o ya estamos enfrentando alguna crisis. Exactamente. Lo otro también es, hablando de esto, sería importante también señalar que actualmente Perú se encuentra en la quinta ola, ¿no? Si bien a finales de noviembre nos encontrábamos con una letalidad cercana al 5%, también nos hace ver que pese a que las muertes para esas semanas también eran más o menos de 100 y tantos fallecidos, no necesariamente nos indica que estamos bien, sino más bien creciendo hacia un pico. Y también es importante señalar que la ola más fuerte, ¿cuáles creen que fueron? La ola más fuerte de todas. Probablemente Las- las que se dieron en fiestas, en fin de año. Exactamente. Iba a Como- decir la segunda. Pensando que a eso te referías, la segunda y la tercera. Fue la tercera ola y fue la ola que estaba cercana en fiestas. Es más, los primeros días de enero fue donde las cifras de contagio fue más elevada. Si bien de repente la parte de afectación ¿En qué año fue esto? 2021. 2021, ya cuando estábamos con menos restricciones, porque sí en el 2020, que estaba todavía todo bien caliente todavía el tema, sí creo que la gente se cuidó bastante en fiestas, pero en el 2021 ya no. E incluso el toque de queda era más exigente. ¿Recuerdan que Sí. hay familias, por ejemplo, que tienen la costumbre que post Navidad paso con una, no sé, familia de mi esposo y luego voy a la familia de mi Sí. esposa? Y yo en mi casa hacemos eso, porque vivo a una cuadra de mi abuelita de mamá, otra cuadra de mi abuelita de papá, así nos estamos moviendo. Y recuerdo que en el 2020 las personas se quejaron porque no iban a poder hacer eso debido a las medidas de restricción vehicular, ¿no es cierto? Uy, Porque no para iba a haber drama cómo familiar, transformarse. ahora, ¿con qué abuelita voy? Exacto. La otra se resiente. ¿A quién contagio esta vez? No, pero hay casos distintos, ¿no? En mi situación, bueno, viajé a visitar a mis papás, pero 2020 llegué del avión y directo a la ducha. Y tirar prácticamente toda la ropa a lavarse. Exacto. Pero 2021 a ellos mismos ya les daba igual. O sea, sí, Ahora lavarse igual las no manos y todo eso, pero ya no fue tan estricto como el 2020. Bañarte a manguerazos, ¿no? Porque un poco más me mandan a una cámara de desinfección. Paula así con sus brazos abiertos y su mamá manguereando. Buenas, mamá. Nada, que buenas. ¡Al baño! También cabe precisar que actualmente, bueno, al cierre de noviembre han sido los departamentos con mayores contagios, han sido en el departamento de Moquegua, Arequipa y Lima. Probablemente estas cifras van cambiando, pero es importante que si queremos saber sobre esas cifras también podemos entrar a la sala COVID del MINSA para poder ver cómo está el estado del avance de esto. Pero sí, esa fue nuestra época de mayor contagio. Esa fue nuestra época, obviamente, donde más expuestos probablemente como por movilizaciones hemos estado. Y estamos cercanos a estas fechas cuando escuchen este podcast. Entonces, tomemos nuestras medidas preventivas. Y saben, también sería bueno que los que nos escuchen de fuera, porque gracias, hemos podido ver en las estadísticas que tenemos oyentes, no solo de Perú. Así que nos comenten de cuáles son las restricciones que tienen en sus países, o cómo están viendo, o si tal vez no están atravesando una
quinta o sexta ola que les esté tocando. Exactamente. Pero aparte también, si vamos a hablar ahora de la influenza aviar o gripe aviar, pero también para entender esto, ¿qué es la gripe? ¿Qué sabemos de la gripe? La gripe sería una enfermedad de transmisión viral, la gripe o influenza, ¿no es cierto? Okay. Que afecta nuestro sistema respiratorio y pues tiene una alta tasa de infección por lo mismo que es viral. Uh-huh. Y por lo mismo también te dan algunas recomendaciones si ustedes entran de repente a páginas de salud que te dicen que mayormente cuando nosotros tenemos un proceso viral tienes que dejar que el proceso culmine, ¿no? Muchas veces la medicina que tomemos, otro de repente no ataca directamente a la enfermedad, pero sí a los síntomas que nosotros manejamos. Y entre esos tipos de influenza pues está lo que estaríamos atravesando también en esta época de contagios, porque como sabrán, en cambio de clima también tenemos proceso de crecimiento también de estas tasas. Algo curioso que yo había leído, creo que era en la BBC, es que gran cantidad de los resfríos o la gripe como tal, o infecciones o alergias que tenemos a nivel nasal o de la vía respiratoria, será causado por coronavirus, por diferentes tipos de coronavirus. Y creo que es una de las razones por las que los síntomas también de nuestra última aventura con este tipo de bichos se parece bastante a un resfrío estacional, ¿no? Exactamente, ¿no? En las variantes que ha venido también teniendo la COVID-19 también hemos encontrado que hay algunas que han tenido bastantes afecciones similares a una gripe, pero algunas otras como en las primeras que por ejemplo perdimos el gusto, el olfato, ¿no? Entonces esos eran como lo novedoso, ¿no? Pero como bien señala Paul, la mayoría de síntomas están muy, muy, muy similares a cualquier gripe. Claro, son, digamos, lo más clásico que uno identifica una gripe o un episodio viral, que es fatiga, cansancio, dolor de cuerpo, un poco de tos, congestión nasal, ¿no? Es lo más básico tal vez que uno podría aparte que identificar. son las primeras líneas de defensa de nuestro organismo, ¿no? Elevar la temperatura es lo más básico para poder eliminar un virus. Uh-huh. microorganismos en general, ¿no? Y ahora tal vez lo hablamos con mayor calma porque justamente ya estamos en una época en la que se sabe mucho más de la enfermedad de la COVID-19 y ya no nos asusta tanto, ya no huyimos tanto. Y en una época que probablemente todos ya nos hemos contagiado. Probablemente. Yo nunca he dado positivo, chicos. Públicamente aún no salen, pero nosotros sí. Y también ya en la gran mayoría de departamentos de repente nuestra tasa de vacunación también ya está mucho más elevada y estamos en la cuarta dosis, creo, acá en Perú, ¿no? Exactamente, A nivel mundial también la tasa de vacunación es muy alta, ¿no? ¿Cuándo llegará la vacuna, la anual? Porque la verdad, qué flojera estar yendo cada 3 o 4 meses a todavía la vacunarse. enfermedad está, todavía este virus está en evolución, todavía se está desarrollando, imagino yo, estas curas, vamos a decirle, o estos tratamientos, pero por ejemplo, como ya se sabe, para la influenza en general, ya se tiene, por ejemplo, una vacuna anual, ¿no? E incluso si tú buscas como recomendaciones para tratamiento, te recomiendan que anualmente... Y hay, digamos, campañas de salud en las que vacunan de manera gratuita de la influenza. La vacuna, es más, la vacuna que se estuvo poniendo más o menos en enero, febrero, fue la que ya venía en la época de vacunación de influenza también. Yo recuerdo, porque a mí me pusieron la tercera dosis en un hombro, o la segunda dosis, perdón, en un hombro, y la de influenza en el otro. Noqueada estabas de ambos brazos. Y encima me dieron ivermectina, me dieron paracetamol. No, hagan eso. Y hablando de eso también, ahora ya no solamente tenemos el COVID encima, ¿no? Sino se está hablando de esta influenza y de las gripes en general, aviar, ¿no? de la gripe aviar, ¿no? ¿Y qué sabemos sobre esto, por ejemplo? ¿Qué han escuchado en general de repente? Los rumores, ¿qué dicen? Los rumores más crazy, los rumores más locos. Ajá. Bueno, que es digamos, viene el virus o el contacto que podría tener el humano si estando en contacto con un ave directamente. También que ahorita, por ejemplo, y más en fiestas se está viendo tipo estos comentarios de no consumir tantas pavos, aves, tal vez sería un mito que podríamos desmentir en todo caso, porque es totalmente falso, ¿cierto? Actualmente todavía las tasas de contagio grandes que se han visto ha sido en aves silvestres e incluso SENASA ha recomendado pues que las granjas que tienen cantidades, digamos, de aves en criaderos las aíslen un poco del contacto con esas aves silvestres porque el contagio todavía está disperso. E incluso las granjas que ya han sido identificadas con
digamos, con contagios, Ujú. han sido aisladas e incluso, pues, lamentablemente Esto se es están por la emergencia sanitaria, ¿cierto? De como 180 parte. días, creo. Es 180 días. Es que lo curioso es que, bueno, Perú es un país consumidor de pollo a montón. Sí. Plato bandera, pollo a la brasa, chicos. Exacto. Y si nosotros analizamos, o sea, no tengo cifras exactas, pero por lo que he visto, y si uno hace viajes a lo menos a lo largo de la Panamericana, tanto sur y norte, tenemos gran cantidad de granjas Avícolas. avícolas, y en estos lugares son los que, al estar más cercanos a la costa y en posible interacción con aves migratorias, es que estarían siendo los principales focos tal vez más adelante, ¿no? De contagio. Sí, y justamente por eso, si es que hay algún productor, criador de estos animales, las medidas que SENASA ha identificado, por ejemplo, es resguardar el corral de las aves, enmallarlo de preferencia por lo mismo del contacto de aves silvestres, el que las personas que ingresan a estos espacios también sean muy limitadas y que obviamente tomen las medidas Esto preventivas. está destinado más a los, digamos, ganaderos, más que tal vez a los Criaderos consumidores. Y productores, exactamente. Estoy Que esperando que nos manden a teletrabajo con esta emergencia sanitaria. no. Aún Como no. payasita quedé. También el tiempo de los ingresos a los corrales sean, como siempre, la recomendación Ujú. tener pues algún desinfectante tipo cal en la entrada, ¿no? Mascarilla Usar también me imagino, ¿no? mascarilla. Para las aves no, sino para las personas. Obviamente, Karen, por favor. Guantes también, porque el canal de contagio, en el peor de los casos, Ujú. ocurra hacia el ser humano, va a ser a través desde las secreciones de los animales. Entonces, ahí es que es importante usar los guantes. Y siempre que el alimento y el agua que tienen las aves estén pues en contacto directo con ellos y que se les dé el mantenimiento y limpieza diaria por ahora hasta que se hagan las pruebas correspondientes, pues, ¿no? Claro. Eso es lo que se sabe, bueno, hasta el momento. Cabe aclarar también que al manipular a las aves, se tienen que hacer pues a las aves que yo crío. Si es que yo encuentro un pelícano muerto en la vía, así se me parte el corazón, la recomendación es que no lo toquemos, no lo manipulemos. Que no nos acerquemos. Tal vez simplemente reportarlo. No deben de haber canales, números en los que uno podría escribir, llamar, tal vez Sí. alguna plataforma. Justamente, SENASA ha dejado un correo que es reporta.peru@senasa.gov.pe y también un número de celular que es el 946-922-269, que pueden reportar si encuentran algún animal que puede estar herido, en malestar y demás. Y chicos, esto ha pasado antes, históricamente hablando, porque yo tengo esta memoria bien marcada de, por ejemplo, el virus H1N1, que también me parece fue bastante similar. Y de eso sí te acuerdas porque seguro no tuviste clases, ¿no? Obviamente, un mes de vacaciones, chicos, vayan a su casa y yo no sabía qué estaba pasando, pero estaba sentadita, durmiendo un poquito más en casa, lo recuerdo. Claro, esa fue la época en la que estábamos aún en secundaria. Secundaria, sí. Y yo lo recuerdo ni siquiera, de repente por el contexto, por la edad también, era el tema de, lo único que me alegró de esa época fue, bien, no hay marcha de 28 de julio. Porque, ¿Por qué? porque nos dijeron Fue que a por el mediados de contagio. año. No, Sí. o sea, pero ¿por qué te alegraste que no iba a haber marca de Odiaba 28? la marcha, odiaba la marcha. ¿Qué? Cero contacto humano. No, en verdad nunca me gustó marchar. Nunca me gustó marchar, No. desfilar, esas cosas. Pérdida de tiempo para mí, personalmente, me parecía. En realidad, sí, pues. Bueno, en mi caso yo tenía vacaciones de medio año, así que se alargaron un poquito más. Eran 2 Claro, semanas y eran 2 las, semanas más. exacto, no regresamos. Yo también recuerdo eso, porque justo en esa época de 28 tienes 1 o 2 semanas usualmente, como dice Paul, y si se alargó un mes más. Bueno, cuando estás en el colegio y no quieres estudiar, pues estás feliz, ¿no? Pero no, o sea, en ese momento no me puse a analizar el contexto, tal vez como ahora, ya un poco más adulta, que digamos la información, o le captas la información de manera diferente. Sí, exactamente. Igual creo que también ahora, y eso también es importante, que ya la educación respecto a los cuidados para estas enfermedades ya es a todo nivel, ¿no? Sí, habremos visto los TikTok, Reels de niños, bebé pandemias, que ya ponen la mano para que les eches el desinfectante. Ujú. Sí. Entonces, Y también he visto en colegios que ahora ya colocan desinfectante en los lavaderos, jabón en los lavaderos. Yo recuerdo que en mi colegio nunca ha habido jabón en el lavadero como un dispensador para que te puedas lavar y, así, y tenías suerte si a veces había agua y si no lo encontrabas y ya Sí. pues no veías qué hacías. Es que hay algo que, bueno, particularmente
me gusta revisar bastante historia y a la conclusión Por que el muchas histórico. veces llego es que la historia es muy cíclica. Hay que recordar en los años 20, ¿qué pasó? La gripe española. Que muchos estudios indican de que también fue un tipo de influenza, ¿no? Que ha sido trasladada de los animales a los humanos. Creo que hay un término para eso, ahorita no lo recuerdo. Si alguien en los comentarios nos puede ayudar con eso también. Y así, varias enfermedades, ¿no? Pasando incluso más antes a la peste negra, y así, si vamos incluso hasta la viruela, que de hecho de ese contexto sale el término de vacuna, es que todos estos escenarios se dan una y otra vez. Y si vemos fotos, para volver al caso de la gripe española de la época, gente con mascarilla, gente utilizando algún tipo de desinfectante, ya sea natural o en alcohol, porque creo que en esa época todavía el alcohol gel no era algo que se tenía a Comercial. la mano. Y si es que había, tal vez, ¿no? Ujú. Tenemos corta memoria Sí. generacional e histórica Exacto. también. Sí, pero al menos a mí me chocó esas fotos de gente con mascarilla en esa época. Y nosotros creyendo que somos los pioneros en atravesar ese tipo de situaciones. Dato curioso, les contaré que Eduardo Perroncito. Vaya nombre. Eduardo Perroncito fue el primero en descubrir la influenza aviar en 1878 en Italia. Y como bien señalaba Paul, antes no había mucho ese término gripe, influenza, ¿no? A todo se le conocía como peste. Entonces, en ese entonces se le denominó peste aviar. Entonces, más o menos fue así. O sea, ya tenemos la historia con las aves, ¿no? Ya teníamos estas categorías. ¿No? Y si tú revisas un poco más de historia, a lo largo de los 2000 o 2500 años que probablemente tengamos bastante documentación, ese término de peste se repite una y otra vez. O sea, recordar la peste de Justiniano del año 500, la bubónica de los La 1300, bubónica, también. en los 1700 más escenarios de peste, que no sabemos si haya sido realmente lo que conocemos ahora causado por bacterias como Yersinia pestis, ¿no? O como lo que has mencionado, Karen. Y cabe precisar también que, por ejemplo, los virus de la gripe aviar o influenza aviar, han sido pues los más conocidos, van a ser los que han tenido un alto índice de mortalidad o casos clínicos. Pero también hay una variante que causan ningún signo clínico, entonces igual se estudia, ¿no? Para tenerlo en evaluación. Pero obviamente no son conocidos, famosos, no nos dieron días de descanso. Entonces, Lo más obviamente, importante. nosotros sabemos de esta evolución enmarcados en eso, ¿no? Pero también SENASA en sus publicaciones, por ejemplo, ha indicado que las tasas, por ejemplo, de mortalidad en realidad han sido bien pequeñas a nivel... Históricamente hablando. Entre el 2005 y 2020, por ejemplo, publicaron en su misma página de Facebook que habían cerca de 850 casos de contagios de H5N1 entre el 2005 y 2020. Entonces, las cifras son, vamos a decir, no tan... Pero probablemente han habido más casos, sino que no se han hecho las suficientes pruebas porque no ha sido motivo de tal vez una emergencia o... preocupación, vamos a Exacto. decirlo, ¿no? Sí, Ujú. es que hay que ser conscientes de que este tipo de evaluaciones, por ejemplo a nivel de laboratorio, se hacen vía pruebas de PCR, es un término que hemos escuchado bastante. Aprendido. Y hasta antes de la pandemia, los únicos laboratorios que tenían este tipo de instrumentación estaban en ciudades como Lima, y creo que en Arequipa había uno o dos, pero necesitábamos más de este tipo de laboratorios, ¿no? Exactamente. Entonces, así queríamos, cerrar un poco este tema, compartir con ustedes, ya que estamos en fiestas, las ganas de celebrar, de abrazar a nuestros seres queridos nos sobran siempre, pero las medidas de seguridad deberían ser nuestra prioridad. Y no dejarnos engañar. Chicos, Claro. pueden comer huevos, ya saben, pueden comer productos derivados siempre con las medidas, ¿no? De cocerlos bien y demás. Y siempre estar alertas a los canales de comunicación oficial. Nada de Sí. fake news, por favor. Nada de caer en histeria colectiva, nada de estar comprando papel higiénico un montón. Por favor, chicos. Y si se sienten mal, pues los cuidados propios para no contagiar a nuestros seres queridos. ¿Sí? Claro. Pasen Sí, unas claro. bonitas fiestas y sigan escuchando Causas Revueltas. Y nos Chao, vemos la chicos. siguiente semana. Con un nuevo capítulo, no se lo pierdan.